En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Hoy les quiero hablar de dos palabras que tienen un significado muy profundo y que mucha gente no conoce. Me refiero a la tradición apostólica. ¿Qué significa esto? Nuestros hermanos romanos les gusta hablar de tres cosas. A nuestros hermanos reformados les gusta hablar solamente de la Biblia. El padre Agustino Martín Lutero escribió precisamente cuando comenzó a encabezar esta iglesia reformada, iglesia luterana, escribió ciertos valores, ciertas máximas. Una de ellas era sola escritura. Y esta sola escritura iba totalmente en contra de la posición de Roma, que habla de la Biblia, la escritura, la Sagrada Escritura, como un depositum fidei, como un depósito de la fe, como lo dice el catecismo, su catecismo. Habla de la tradición apostólica y después ellos han adicionado algo que le dicen magisterio. Magisterio que sería la enseñanza sobre todo de sus obispos llamados papas, pero que ellos pretenden que tiene validez universal. La tiene ciertamente para su propia sede apostólica, solamente para Roma. Mas para la Iglesia Ortodoxa, nada de lo que ellos pretenden que sea universal puede ser impuesto ni es aceptado. Independientemente de que haya quienes, por diversos intereses, entran en un diálogo que pareciera que se llama ecuménico, pero que en realidad desde la verdadera ortodoxia lo que busca es precisamente compartir aquello que es bueno y aquello que es real con los hermanos que al menos tienen en su mente la idea de Dios, la idea de Cristo. ¿Qué es entonces la tradición apostólica? Primero que nada conviene pensar, o mejor dicho, recordar y conocer que la Santa Biblia no es un libro que nos haya llegado ni del cielo, traído por un ángel, ni que haya aparecido por ahí, ni que escribió Constantino el emperador, San Constantino el emperador, ni nada de eso. Tenemos dos partes de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que está recopilado ya alrededor de 300 años antes de Cristo, o 200 años antes de Cristo, en la versión Septuaginta, es decir, de los 70 sabios, que en 70 días tradujeron la Sagrada Escritura que tenían ellos, es decir, los judíos, y que nuestro Señor cita en todos los pasajes del Evangelio. Interesante que Jesús cite precisamente la Biblia Septuaginta y no la Biblia hebrea o masorética. Ahí nos da y le dio precisamente una clave a los santos padres conciliares que escogieron la Septuaginta como Biblia canónica. A partir de ahí, el obispo de Roma encomendó a Jerónimo, posteriormente San Jerónimo, la traducción de esta Septuaginta al idioma latino, y de ahí tenemos la Vulgata. El Nuevo Testamento está compuesto, como escribió ya San Pablo, precisamente por ahí alguno de sus discípulos le dice: tráeme los pergaminos que dejé en tal parte, creo que en Troade, si no mal recuerdo. Tráeme los pergaminos. ¿Qué significa esto? Que había ya en la parte de la Septuaginta y también había cartas. La primera carta es del Nuevo Testamento, el primer escrito del Nuevo Testamento es de San Pablo. Y esas nuevas cartas, que sin el deseo de compilar una nueva parte, sino con el deseo de hacer la voluntad de Dios y de explicar lo que está pasando al pueblo que ellos tenían. Precisamente el Nuevo Testamento va a ser las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, también los evangelios, por supuesto, en los Hechos de los Apóstoles, el libro de la Revelación llamado Apocalipsis. Todo eso que sucede más o menos en los primeros 100 años de la fundación de la Iglesia.
Sin embargo, quiero decir también que el propio San Juan escribe y dice, muchas cosas hizo además Jesús. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes sepan que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengan vida en Él. Pienso que si se escribieran todas las cosas, no cabrían en el mundo todos los libros que tendrían que escribirse. Todas esas cosas las vivieron los apóstoles. Por eso San Juan se atreve a escribir esto. Muchas más cosas hizo Jesús, pero no están escritas. Y ni siquiera San Lucas fue capaz de escribir todas esas otras cosas. Eso que Jesús les iba enseñando a sus apóstoles y que no está escrito, se llama tradición apostólica. Eso que continúa en la tradición oral, primero por los apóstoles y después por los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes y los diáconos, que formaban una sola iglesia en todo el mundo, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola iglesia en todo el mundo, que está fundada por Cristo en sus apóstoles. Los padres apostólicos, como tenemos precisamente a San Cipriano, a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, a San Basilio Magno, a San Gregorio de Niza, etcétera, 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 son alrededor de unos 300 padres apostólicos. Y todos ellos vivieron en las primeras centurias, los primeros 200, 300, 400, 500 años. Son esos padres que fueron profundizando y teniendo una experiencia de Dios. Una experiencia, eso es la teología. La teología no es un estudio sistemático y no sé qué. No, eso no es teología. La teología, teólogos, es aquel que tiene una experiencia de Dios. Y según San Atanasio, uno de los santos padres, ha pasado por las 3 etapas. La primera es la purificación del ojo del alma, la segunda es la iluminación del ojo del alma, la tercera es la deificación de nosotros, cuando comenzamos a comportarnos precisamente verdaderamente como hijos de Dios, cuando somos santos. Y de ahí vemos a los verdaderos santos, los padres apostólicos, que Dios les concede una serie de milagros, como Él mismo dijo. Estas señales acompañarán a todo aquel que haya creído. En mi nombre expulsarán demonios, impondrán las manos y sanarán, etc. Estos santos padres han sido confirmados por los milagros que Dios les ha concedido hacer. Y no hay más. No es que venga ahora alguien que se proclame el sumo pontífice, toda santidad y no sé cuánta cosa. Si no hace milagros, simplemente Dios no está con él. Y no es que haga un milagro, es que estos hombres hacían una cantidad impresionante de milagros, como el propio Señor dice, mayores cosas han de hacer, porque yo me voy a mi Padre y rogaré por ustedes. Dios, hermanos, veamos pues que esta parte de la tradición es inseparable de la Biblia. No se puede entender la Biblia sin la tradición apostólica, porque ellos convivieron con Cristo y Cristo les enseñó directamente. Cualquier pretensión de cualquier pastor o de cualquier obispo que diga que sabe más que los apóstoles o que sabe más que la tradición apostólica, perfectamente claro que es la obra del demonio. No se puede separar una cosa de la otra. Entendamos pues claramente a qué se refiere la tradición apostólica para que podamos seguir verdaderamente a Cristo y ser salvados. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.